Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Espero que les esté gustando, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, si les gusta la lectura, denle like, compártanla, síganme en mis redes sociales y los invito a que se vuelvan mecenas en mi Patreon, ya que ahí podemos conversar ampliamente acerca de este y otros temas. Vamos a iniciar el tema número 2 de este libro que se llama La influencia de Francia en el siglo XIX. Espero que les guste. Los intelectuales de la independencia. Después de haber señalado los males causados por la imitación, ocurre preguntarse si su reiterado ejército no habrá beneficiado, al cabo de los años, a la cultura mexicana. Por su naturaleza misma, la imitación ha reproducido siempre las formas externas de la cultura, poniendo en contacto dos superficies, la del espíritu y la de la cultura. Pero ¿no habrá llegado alguna vez el individuo hasta los principios básicos en que se apoya la cultura? Y a su vez, ¿ésta no habrá penetrado hasta el centro del alma mexicana? Es indudable que ambas cosas han sucedido. El tipo de hombre que se adueña de la situación en el siglo pasado es el mestizo. Su pasión favorita es la política. La norma de su actividad es la imitación irreflexiva. El país que admira con entusiasmo es Francia, a la que considera como el arquetipo de la civilización moderna, cuando lo que interesa reproducir de ésta es objeto de una intensa pasión, se incorpora sustancialmente en el alma por efecto de la alta temperatura afectiva. Francia llamó la atención de los mexicanos por sus ideas políticas, a través de las cuales el interés se generaliza a toda la cultura francesa. La pasión política actuó en la asimilación de esta cultura, del mismo modo que antes la pasión religiosa en la asimilación de la cultura española. Lo que comenzó por ser un sacrificio externo se convirtió en una segunda naturaleza. Lo artificial en nuestra historia, sin duda, que está condicionado por algo que no es artificial. Francia no era en el siglo XIX el país más avanzado en política. El lugar de vanguardia lo ocupaba Inglaterra. ¿Por qué entonces los mexicanos eligieron a Francia como modelo? Si no hubiera existido una predisposición psíquica en el mexicano para comprender la cultura francesa, no se hubiera despertado por ella interés de ninguna especie. ¿Y cuáles son esas afinidades entre el mexicano y el francés? El espíritu revolucionario de Francia ofrece a la juventud avanzada de México los principios necesarios para combatir el pasado. Contra la opresión política, el liberalismo. Contra el Estado monárquico, la República Democrática. Contra el clericalismo, el jacobinismo y el laicismo. El grupo más inteligente y activo de la sociedad mexicana se propone utilizar la ideología francesa como arma para destruir las viejas instituciones. Durante el reinado de Carlos III en España, las colonias americanas recibieron algunos beneficios, comunicaciones rápidas para las transacciones comerciales, a las que se debe también la penetración de algunas ideas nuevas. El rey Carlos III fomentó la educación elemental y superior en México. Florecieron entonces los colegios oficiales y particulares, entre estos el de San Francisco de Sales en San Miguel el Grande, que dirigido por un distinguido filósofo, el doctor Gamarra, tenía un plan de estudios al nivel de los seguidos en Europa, en los establecimientos de más nombradía, y este plantel fue el primero en México en donde se dio un curso completo de filosofía moderna, relegando al olvido la aristotélica para reemplazarla por la cartesiana. Este precursor ideológico de nuestra emancipación exhortó a la juventud de aquella época con ardoroso estilo a dedicarse al estudio de las matemáticas como base de una educación científica, y con la publicación de su notabilísima obra Errores del entendimiento humano, combatió los vicios y las preocupaciones sociales de aquel entonces y marcó la senda que seguirían más tarde el pensador mexicano y el Payo de Rosario. En esta obra de preparación y de transformación social, imposible olvidar a los jesuitas criollos, Clavijero, Abad, Alegre, Guevara y tantos otros, que en los colegios de la compañía esparcían las nuevas ideas para disponer el advenimiento de la independencia. Este magno acontecimiento de nuestra historia fue, pues, preparado por los intelectuales de la Nueva España, que eran casi siempre clérigos. El Real y Pontificio Seminario de México fue un poco de insurrección. Un seminarista, Pastor Morales, fue procesado en la Inquisición por su devoción a los enciclopedistas franceses. Son curiosos algunos pasajes del extracto del proceso, citados en la obra antes mencionada, y que nos permitimos transcribir.
siervo sujeto natural de esta América, como de 25 años de edad, colegial en los colegios de esta corte, ha estudiado la filosofía moderna y sagrada teología, en la que ha salido aventajado por su sobresaliente talento. Es entregado a los poetas latinos, con particularidad a Terencio, Horacio y Metastasio, y otros libros franceses modernos de cuya lectura tomó sumo gusto, y tedio a las materias escolásticas de teología, y también lo ha precipitado a pensar y a hablar con libertad y abandono. Se tiene por singular, erudito y culto, y es de un profundo silencio y suave elocuencia, ha dicho y hecho lo siguiente. 1. Este sujeto se ha manifestado en muchas conversaciones apasionado de los franceses, principalmente en puntos de libertad e independencia, defendiendo y aprobando el sistema republicano y la muerte de Luis XVI, rey de Francia, y ha dicho también, hablando de la autoridad de los pueblos, que cuando el rey no cumple su gobierno, era el más inútil para la felicidad de los pueblos, en cuyo caso defiende la autoridad de los pueblos. Se le acusa, además, de la lectura de libros prohibidos y profesión de los principios de los nuevos filósofos liberales como Voltaire, Rousseau. Hay una multitud de casos semejantes a este, que es bastante para ilustrar de un modo típico el papel de los sentimientos en el afrancesamiento de nuestro espíritu. La comprensión rápida de las ideas francesas en México proviene además de que entre nuestro país y Francia existe la afinidad del espíritu latino. México se latiniza por la doble influencia de la Iglesia católica y la legislación romana. Los estudios que pueden hacerse durante la colonia en colegios y universidades se agrupan alrededor de 3 disciplinas fundamentales: la filosofía, la teología y el derecho, y entre las profesiones liberales no cabe elección más que entre estas dos, la de cura o la de abogado. Desde aquel tiempo, el personaje más autorizado ante el pueblo, después del cura, es el abogado o licenciado, como se llama en México. La ley adquiere entonces el prestigio de un fetiche intocable, pero como la movilidad de la vida no se deja apresar dentro de fórmulas rígidas, rompe a cada momento la legalidad, dando la impresión de una conducta incongruente. Este rasgo no es exclusivo de la vida mexicana, sino general a toda la América Latina, como puede apreciarse leyendo el siguiente pasaje de un conocido escritor francés. Nunca he oído hablar tanto de Constitución, dice André Siegfried, como en esos países en donde la Constitución se viola todos los días. Eminentes juristas discuten seria y concienzudamente la significación de los textos de los cuales los políticos se burlan, y si uno sonríe, los doctores apuntan con el dedo los artículos que son la garantía del derecho. La ley no tiene majestad, sino en las palabras. Nuestra raza ha adquirido todas las cualidades y defectos del espíritu latino. García Calderón, el Tocqueville de la América Latina, como le llama Andrew Siegfried, se pregunta en uno de los más interesantes capítulos de su libro si los americanos somos de raza latina, y se contesta afirmativamente. Las cualidades y defectos del espíritu clásico se revelan en la vida americana. El idealismo tenaz que desdeña a menudo la conquista de lo útil, las ideas de humanidad, de igualdad, de universalidad, no obstante la variedad de razas, el culto de la forma, la vivacidad y la inestabilidad latinas, la fe en las ideas puras y en los dogmas políticos, se encuentran en estas tierras de ultramar al lado de la inteligencia brillante y superficial, del jacobinismo y de la facilidad oratoria. El entusiasmo y el optimismo son también cualidades iberoamericanas. Estas réplicas no están al abrigo de ninguna de las debilidades ordinarias. A las razas latinas, el Estado es omnipotente, las profesiones liberales están excesivamente desarrolladas, el poder de la burocracia se hace inquietante, el carácter de sus ciudadanos es débil, inferior a su imaginación y a su inteligencia. Las ideas de unión, el espíritu de solidaridad, luchan contra la indisciplina innata de la raza. Falta la vida interior a estos hombres dominados por las solicitaciones del exterior. Por el tumulto de la política no se encuentran entre ellos ni grandes líricos ni grandes místicos. Frente a las realidades vulgares, ellos levantan su individualismo exasperado. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.